Buenos días. ¿Todas se oye? Sí. Bueno, un placer contar con la sala llena. La verdad es que toda la red y en particular el Grupo Motor estamos muy ilusionadas con esta jornada. No me extenderé, evidentemente, porque habéis venido a escuchar a Karma Valls y es un lujo tenerla aquí. Y además Sonia Ruiz ha hecho, yo creo, un encuadre bastante interesante del porqué de esta jornada. La verdad es que, como sabéis, estamos hace pues eso, 8 años con este tema y nos parecía en este momento especialmente interesante hablar de esta cuestión por lo que tiene que ver con el momento también histórico en el que estamos, momento político, geopolítico, de precariedad, etcétera, ¿no? El tema de la invisibilidad, que también ya se ha nombrado, ¿no? de los psicofármacos como problema, digamos, nos obliga a situarlo en el centro del debate del tema de drogas. Porque un poco también en la línea que ya se ha comentado, es casi metafórico, ¿no? Es decir, el abuso de la prescripción de psicofármacos, especialmente hacia las mujeres y medicalizando ese malestar, que la gran mayoría de las veces tiene que ver con las desigualdades sociales y de género y, por tanto, la perspectiva interseccional va a ser básica, es lo que nos obliga a ponerlo en el centro del debate y me gustaría como que lo pudiéramos mirar un poco desde ahí durante toda la jornada, ¿no? Es decir, no solamente hablamos de psicofármacos en concreto, sino qué está explicando o qué necesita tapar esa sobremedicalización en los psicofármacos, especialmente en las mujeres, lógicamente. Entonces, este va a ser un poco el enfoque que le queremos dar. Dicho esto, tenemos el súper placer, privilegio, y yo en concreto, que la tengo que presentar, de contar con Karma Valls, que sabéis que es una histórica en el buen sentido de la palabra, porque aquí ya unas cuantas somos históricas porque simplemente por los años que tenemos, ¿no? La doctora Karma Valls Llobet, si me permitís, voy a leer una parte de su presentación, que es extensísima, pero me he permitido destacar algunas cosas para no hacerla tan larga. He de decir antes que nada que estamos sentadas así porque yo luego me voy a sentar allí, pero para que Karma pueda ver las pantallas, ¿vale? O sea que se queda un poco raro, pero es una cuestión logística. ¿Vale? La doctora Karma Valls Llobet es licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Barcelona del año 68, dedicada a la asistencia en Medicina General y Endocrinología desde el 88. Dirige el programa, como sabréis, Mujer, Salud y Calidad de Vida del CAPS, que es el Centro de Análisis y Programas Sanitarios, que está dedicado específicamente a la investigación y la docencia sobre temas de salud, mujer y género, lógicamente desde una perspectiva integral. Además, participa como profesora en másters y posgrados de género diversos en algunas de las universidades siguientes. En la UB, la UAB, en la Universidad de Lleida, en la Universidad Autónoma de Madrid y en el Instituto Carlos III de Madrid, ¿vale? Asimismo, también colabora desde el año 96 en la revista sobre mujeres y salud MIS y ha impulsado una red de profesionales médicas en el Estado español, la red CAPS también. Bueno, ha organizado y ha participado en muchísimos congresos, en el comité científico, en la organización en sí misma como ponente, obviamente, y es autora de diversas publicaciones y libros, de los cuales he destacado 5 libros, publicaciones muchísimas, obviamente, y destaco 2 que para mí son el primero y el último. Si me equivoco, ya me corriges. Mujeres y hombres, salud y diferencias, del año 94, y el último, que ha sido en el año 2020, Mujeres invisibles para la medicina, que para quien no lo tenga os recomiendo que os lo compréis. Recomendación mía, solamente. Es decir, que no es comercial. Ha recibido muchísimos premios, de los cuales destacaría la Creu Sant Jordi de la Generalitat de Cataluña por el trabajo de incorporación de la perspectiva de género en ciencias de la salud en el año 2020 y el premio, así como los más recientes, Premio Ángeles Durán del Instituto de Estudios Universitarios de la Mujer de la Universidad Autónoma de Madrid y es doctora honoris causa por la Universidad de Girona del año 2023. Y también el premio Celia Morós del Instituto de las Mujeres Español por la trayectoria personal y profesional en general, ¿vale? Así que este sería un resumen y Karma Valls Llobet, lógicamente, nos va a hablar del sesgo de género en la prescripción de psicofármacos. Así que os dejo con ella y muchas gracias. Muchas gracias. Bueno,
Muchas gracias por la presentación y muchas gracias por invitarme a centrar un tema que estoy de acuerdo contigo, que me lo planteé mucho, como si hablaba solo de la parte técnica o si hablaba de la parte técnica de la prescripción. Podemos poner la primera. Vale. O hablaba de por qué pasa esto, porque me parece que toda la sala está de acuerdo en que hay una medicalización, o sea, podría acabar mi ponencia aquí, o sea, hay una medicalización dirigida hacia las mujeres de todo el mundo, pero especialmente en España, porque tenemos una fácil prescripción más económica y veréis que se reparten los psicofármacos destinados a mujeres. Y siempre me ha dado luz Victoria Sau, porque ella era una pensadora en psicología diferencial y me dijo, y tú, Valls, tienes que trabajar la morbilidad diferencial. Dije, vale, de acuerdo. Pues, pero ella había trabajado muy bien muchos problemas. Y esta frase me ha guiado en el libro de Mujeres, Salud y Poder y otros libros, porque las mujeres tienen órganos que no sienten como suyos, cuyas funciones les son ajenas y de los que disponen los expertos y entendidos en un terreno que sea. Siempre hay alguien que te dice lo que has de hacer, incluso una amiga, también. O sea, siempre hay alguien que cree que tú no lo haces bien y que tendrías que hacer lo que ellos dicen. Y en el caso de los psicofármacos, pues es bastante paradigmático, ¿no? Y hay estos estereotipos de género en toda la medicina y en otras ciencias, pero mi trabajo ha sido la medicina, en considerar a la mujer invisible, inferior y desear controlarla y poseerla para todo, incluso, ya lo veréis, para problemas de venta, de mercado, etc. Y me encontré, cuando empezamos hace 34, 40 años a trabajar el tema de las diferencias en salud de mujeres y hombres, que la mayoría de trabajos de medicina no incluían mujeres en la investigación. Por tanto, qué atrevido que, no habiendo incluido mujeres en ningún sitio, uno pretenda medicalizarlo todo cuando no ha habido ciencia previa. Podrían decir no lo sé, la medicina podría decir humildemente, mire, no sé qué le pasa, entonces al menos no nos daría una cosa que no necesitamos. Por suerte, poco a poco, Victoria Pin en el 2003 publicó en una revista americana de gran prestigio, el JAMA, que la investigación de la salud de las mujeres ha sobrepasado los límites que solo la encerraban en la reproducción, porque la medicina solo estudiaba la reproducción. Dice, ahora cada vez más la asistencia sanitaria tiene que ver todas las influencias que comparten el tema del sexo, género, los factores de conducta, geográficos, culturales, económicos y sociales. Pensad que la revista JAMA es una revista tecnológica de alto nivel y, por tanto, que alguien se atreva a decir cositas así ya daba un poco de visión más global. Ahora he visto que el día de hoy en Estados Unidos están haciendo la reunión anual Victoria Pin. O sea, una reunión de recordatorio de ella, que ya ha fallecido, pues para continuar trabajando sexo, género y diferencias. Claro, en la salud de las personas, en la salud de todas las personas, pero este esquema está pensado especialmente en mujer, interviene muchos factores. El cultural, importantísimo. Arriba de todo, el biológico. A la derecha, las condiciones de vida y trabajo, que son diferentes entre mujeres y hombres. La corresponsabilidad, la discriminación, el rol de cuidadoras, la violencia que recibe, con factores atenuantes sociales poquísimos. Y con todo esto incide en un ser humano que tiene una autoestima pues baja desde que nace por la manera, no porque nazcamos con poca autoestima, porque tengamos una hormona que nos baje la autoestima. No, la hormona es la social, o sea, la consideración de tu propia familia hacia una niña o un niño, solo este gesto ya marca una vida. Entonces, todo esto lo hemos de ir superando, pero los factores entonces tienden a la perfección. Todas las mujeres desean ser mejores porque en el fondo se han creído que no valen.
Aquí tengo que decir que las películas de Almodóvar, pues tenéis que tenerlas presentes para poder decir, chicas, tú vales mucho cada mañana, porque esta contradicción genera culpa. Siempre hay sensación de que no es suficientemente buena y todo esto genera problemas de salud mental. Pero que tengamos problemas de salud mental por la sociedad androcéntrica no quiere decir que tengamos realmente el doble o triple de depresión que los hombres por alguna razón biológica. Y eso, claro, tengo que empezar por aquí para explicarlo, porque donde hay operaciones bien estructuradas hacia el cuerpo de las mujeres son las reglas patriarcales, ¿no? Por ejemplo, decir que es natural que seamos diferentes porque, claro, nosotras damos a luz, tenemos otra característica biológica, entonces las mujeres han de ser pues, pasivas, débiles y los hombres agresivos. A ellos también les va fatal el mandato patriarcal porque se tienen que creer que tienen que ser supermanes cada día y entonces a los hombres también les está fastidiando su salud mental. A las mujeres también. La fragmentación del cuerpo, las experiencias, no explicarlas. Está muy bien que la segunda mesa redonda la hagáis sobre experiencias. Es importantísimo podernos escuchar. Y luego convertir a las personas en objetos de mercado de muchas maneras. Esto causa problemas de salud mental, claro que sí, y además biológicos, también hay problemas de salud mental olvidados. La carencia de hierro siempre dará ansiedad y las mujeres jóvenes se pasan de los 13 a los 50 años con una menstruación de más de 80 centímetros cúbicos al mes, pues teniendo carencia de hierro constante y esto altera los neurotransmisores. La carencia de hormonas tiroideas, la depresión, el déficit de zinc, ansiedad y depresión. Por tanto, sí que hay muchos problemas biológicos que interfieren, pero no los que se creen en medicina, sino otros que no se enseñan. Y luego hay condiciones sociales que alteran la educación, la autoestima baja, la historia personal, las biografías de todas las personas afectarán. Aquí hay una encrucijada pues, del cuerpo humano y con todos los problemas que pueden pasar. La biología la tienes y la puedes tener alterada también por temas ambientales. Está bien que mañana hagan algo, alguien ha hablado, ¿no? La Sonia Ruiz ha hablado de la diputación, que mañana en la Pompeu hablan de ecosocial. Claro, el medio ambiente también está afectando la salud y está afectando la salud de mujeres diferente que el hombre porque la mujer es bioacumulador. Todo el poder cultural, la cirugía estética, la cosmética, os daré algunos datos, la vida, el trabajo, el medio ambiente, todo esto está afectando a un ser humano. Y entonces, yo creo que más que las que se dicen yo estoy ansiosa o depresiva, pues para resistir una sociedad tan androcéntrica poco nos pasa. Entonces, he hecho un esquema de las raíces de la infelicidad, porque la culpa es bueno, ha ido bien, todas las religiones hacen creer culpables a las mujeres de cualquier cosa. Entonces, la culpa se genera por una contradicción entre, bueno, pues eso, que no valgo, debe ser por algo que no valgo, ¿qué pasa conmigo? A lo mejor soy yo que no valgo, pues ya estamos pensando. Luego, vivir según los modelos que nos van, vivir sin comunicación con otras personas, por eso es tan importante las redes y todos los trabajos que podamos hacer conjuntamente, vivir bajo las dependencias de la belleza, de la apariencia y vivir sin posibilidad y capacidad de decidir, pensar que hay muchas mujeres que no pueden decidir nada. También hay hombres que no pueden decidir nada, ¿eh? Solo pensemos en Gaza y sabremos que no pueden decidir absolutamente nada. Entonces, la construcción de la salud mental, esto es una Rosa Pastores, psicóloga de la Universidad de Valencia, y dice, la cultura patriarcal hace que las personas internalicen en el cuerpo pues todo lo que le han dicho, aquí está teórico, pero os lo diré, descriptivas, valoraciones, normas, que se transmiten y se instalan en la subjetividad. Empezando por el cuerpo, estás gorda, estás así, no tienes pecho, tienes mucho, tienes todo esto, todo el rato, desde la adolescencia y desde pequeñas a veces, que están ahora pintando a las niñas, todo esto se va instalando en la cabeza y hace muchas contradicciones.
Lucía Artazcoz me dejó esta diapositiva de la encuesta de Cataluña porque también ella refleja que la mala salud mental pues también tiene relación laboral. Si trabajas o estás en paro, pues también tiene un reflejo sobre la salud mental, tema social, evidentemente. No es lo mismo trabajar que no trabajar y no es lo mismo, y la cirugía estética, pensad que en España se operan 85% de mujeres y 15% de hombres cada día. No, sí, cada día. El valor total son al año unos 756 mujeres, 132 hombres, 300.000 intervenciones al año. Es una cifra por el coste medio de la operación que ya forma parte del Producto Interior Bruto. Nos obligan a operarnos, ¿no? Pero alguien debe tener en la mente, y cuesta mucho disuadir a una paciente que dice, no, es que ahora me voy a operar y me van a operar, ¿qué? Pues las mujeres los pechos, la nariz, la liposucción, párpados, los hombres calvicie, liposucción de abdomen, las orejas y cirugía de párpados, ¿vale? Y le dices, bueno, pero si te operas los pechos, el placer sexual, por ejemplo, se reducirá. Es igual, no me opero para que me toquen, me opero para que me miren. Entonces, la mirada de los otros sobre el cuerpo y sobre cómo somos se mantiene durante años, ¿no? También la mujer pues, tiene un efecto tóxico diferencial del ambiente, es bioacumuladora química de pesticidas, disolventes, derivados de plásticos, hidrocarburos de coches. Tiene un efecto doble en el cuerpo del alcohol, es más fácil, o sea, 2 copas para una copa para una mujer es como 2 copas para un hombre en cuanto a toxicidad, porque la absorción intestinal es más rápida. Bueno, todo esto pues los médicos y médicas lo hemos de saber para entender cómo pueden caer más fácilmente en una adicción. El tabaquismo en la mujer, por ejemplo, provoca osteoporosis, y luego ya hay podríamos decir, los tóxicos sociales, que tienes que estar delgada de alguna manera determinada. Entonces las mujeres hacen muchas más anorexias, pero ya hay hombres que también lo hacen, ¿no? Y el consumo de drogas duras, globalmente es de predominio masculino, pero ya sabéis, las que sois de la red, que avanza también entre las mujeres. Y claro, separar cuerpo y mente es más fácil para dominar. Entonces, decir que todo lo que nos pasa es causa de un problema mental, bueno, ya tenemos a todas pensando, ¿y qué me pasa a mí? ¿Por qué me encuentro hoy tan rara? ¿Qué día malo tengo, no? Entonces, los síntomas que se expresan con el cuerpo, perdonad que esta se ha colado en catalán todavía, pero es que tuve que traducirlos al castellano, pero los síntomas se expresan con el cuerpo, se les intenta silenciar. Y los ansiolíticos y antidepresivos van muy bien para hacer callar el pensamiento, Y entonces no entendemos que cuerpo y mente son una unidad. Y una cosa que nos pasa en el cuerpo es igual, la menstruación, el síndrome premenstrual. 15 días antes de la menstruación, pues un 40% de mujeres tienen una semana horrible. Y esta semana horrible pues, está relacionada con una dicotomía de los estrógenos y la progesterona. Muy bien. Entonces, en lugar de trabajar esta dicotomía, pues ahora ya está publicado ya, No, los antidepresivos van muy bien. Pero ¿qué lo sabes? ¿Que aquello es? No, no lo sabes, lo aproximas. Bueno, entre otras maneras, así se callan, ¿no? O sea, el problema de a veces de dar una medicación es porque así, bueno, se callará. Siempre pongo a mis amigas de Nigeria y tal, que vinieron al Congreso de Mujer, Salud y Trabajo, porque yo os he dicho que la cultura influye. Pues la cultura europea, nórdica, de países pudientes, influyen que siempre pensemos en los psicofármacos. Ellas no. Ellas, cuando vienen a un congreso, se engalanan, se ponen guapas y además siempre tienen ganas de bailar y de moverse de otra manera. Y yo siempre digo, a ver si nos parecemos un poco. Ellas dicen, nos queremos parecer a vosotras. Y digo, no, por favor, las pastillas no, sí, porque me lo decían para los anticonceptivos, ¿no? Oye, es que no podemos tomar anticonceptivos, díganme mejor, menos cáncer de mama que tendréis. Ahora, aquí lo que podéis hacer es enseñarnos a vivir de otra manera, porque nuestra
vida en la sociedad occidental es deprimente a veces. Es deprimente por la manera en que nos ha tratado la sociedad. Como no sabía nada de lo que nos pasaban, es facilísimo medicalizar. Entonces, todo lo que pasa a la mujer está medicalizado. Ahora me centraré en la salud mental, psicofármacos, pero es que el ciclo menstrual, anticonceptivos, la esterilidad, clínicas de reproducción asistida, veréis una en cada esquina. Cuando la esterilidad en este momento es de origen masculino, predominantemente, porque el medio ambiente ha anulado los espermatozoides. Todos los hombres jóvenes tienen la mitad y tienen con formas difíciles de embarazar. Entonces, no, todo el peso hacia la mujer, el embarazo medicalizado, el parto, la menopausia, salud mental, es lo que haré, pero sexualidad, cirugía estética, todo, prevención del cáncer. No sé si tendremos que hacer mamografías aplastando la mama. Seguramente tendremos que hacer otras cosas. Entonces, ¿qué nos pasa en el tema psicofármacos en concreto? Pero que hay sesgos en la prescripción, sesgos en la investigación, no se saben cómo funcionan, se ignoran los efectos secundarios, hay diferencias de dosis entre mujeres y hombres, hay diferencias de dosis seguridad y hay efectos secundarios también dirigidos hacia el embarazo. En primera consulta, es mucho más de una paciente hacia la medicina, es mucho más probable que se administren psicofármacos a las mujeres. A partir de en primera consulta, ¿qué en primera consulta quiere decir? Que la paciente ha ido a la medicina a decirle estoy cansada, tengo dolor o alguna cosa. Y antes de haberle hecho ninguna prueba, sale ya con una pastilla. Este es un problema también ético y profesional. A partir de 2003, los psicofármacos son los primeros fármacos que aumentan la factura farmacéutica en el Estado español y España es el primer prescriptor mundial de psicofármacos desde atención primaria. Este es un resumen de un grupo, se llama Informe Alegra, es un grupo que hizo como un primer barrido de los psicofármacos, del consumo de psicofármacos en España. Veréis las autonomías y la prescripción media nacional. La media nacional de tranquilizantes para pastillas para dormir sería 16,8% y de la población y 7% de antidepresivos. Pero la diferencia por sexos, veréis que hombres antidepresivos de 5 veces más mujeres que hombres los toman y tranquilizantes 2,5 más de mujeres que lo toman. Las diferencias entre autonomías son notables, pero no muy diferentes. Acaban siendo de media nacional, pues lo que os he dicho. Pero bueno, en el caso de, por ejemplo, Galicia o Asturias, porque este grupo trabajó mucho en aquella zona, pues veréis que hay un 28,7% de población que está tomando psicofármacos. Y esta población es de predominio femenino. Y aquí ha venido el Sistema Nacional de Salud, que por eso te he preguntado a Pilar, que viene de Madrid, la profesora de Salud Pública. Ella le he dicho, ¿estabas participando en este estudio? No sé quién, que me sabe mal también que las autorías no salgan, pero bueno, sale en la página web del Ministerio y preparando la charla de hoy pensé que era lo más actualizado, es del año pasado, esta encuesta. Consumo de psicofármacos, personas en población, hombres y mujeres, antidepresivos, ansiolíticos, hipnóticos y sedantes. Esto es como el grosso modo en población mayores de 40 años. Después veréis que hay más detalle. Lo digo porque después tenéis que trabajarlo con talleres o para pensar que podéis ir a la fuente, pero también me parece que no sé dónde está Maya, pero que sí, que puedes usar el Power, lo puedes colgar, ¿vale? O sea que lo podéis encontrar aquí. Entonces, la evolución del consumo desde el 2019 al 2020, veréis que los antidepresivos desde la pandemia han sufrido una pequeña subida. Los ansiolíticos subieron, luego bajaron y los hipnóticos y sedantes han quedado bastante iguales.
Vale. Entonces, aquí tenemos una mezcla de todos los problemas que luego añadiremos más datos. El consumo mayor en mujeres, entre 1,5 y 3 veces más que en hombres en los distintos grupos. El consumo se va incrementando con la edad, hasta los 80. Se observa un gradiente social. Mayor consumo cuanto menor es el nivel de renta. Por tanto, no es ni un tema biológico, ni un tema psicológico, ni un tema psiquiátrico. Es un tema de dinero. ¿Vale? El consumo es mayor en las personas desempleadas que en las activas. Lo que decía también Lucía Artazcoz hace 10 años, pero bueno, ahora lo vuelven a repetir en esta encuesta que es del año pasado. El consumo es mayor en las personas nacidas en España que en el extranjero, porque los que vienen, tanto de criticar a los emigrantes, son fuertes, sanos y jóvenes, y quieren trabajar, y es su objetivo, no están igual que otras personas. Y el consumo aumenta según disminuye el tamaño del municipio donde vives. Estas son grandes conclusiones y luego veréis detalles. Aquí es el detalle de, usted tiene al menos un envase de algún ansiolítico, antidepresivo, hipnótico y sedante. Arriba, mujeres, abajo, hombres, menores de 40 años, mayores de 40 años. Vais viendo las mujeres pues, mayores de 40 años, el 28% tiene algún envase. Entre hombres, un 15%. Antidepresivos, un 22% de mujeres tienen un envase, 9% de hombres. Hipnóticos y sedantes, pues también, 7% frente a un 4% de hombres. Después, la ansiedad. La ansiedad, a la derecha veis trastornos de ansiedad, en amarillo mujeres, en azul hombres, declarados desde los 10, 14 años, ya veis que ya se está hablando de que han dicho que lo tenían o han sido diagnosticados. Y este es un problema grave porque muchas personas pueden decir, yo no me encuentro bien, pero aquí entra un papel de los profesionales sanitarios. Los que ponen la etiqueta tienen mucha responsabilidad porque la responsabilidad le va a durar a aquella persona toda la vida, igual que las bajas laborales. Si a una baja laboral le pones de etiqueta de ansiedad y depresión, la vas a tener toda la vida. Entonces, eso, que a veces la gente no puede más y dice, póngame lo que sea, pero no puedo más. Vale, de acuerdo, pero podríamos hablar de riesgos psicosociales en el trabajo, de problemas de bullying, de muchos otros problemas, pero si ya le has puesto la etiqueta, la lleva. Y de hecho, miré los orígenes de esta encuesta y es lo que tienes declarado. A usted le han dicho que tiene ansiedad, pues aquí veis el color amarillo como sube y el color azul en hombres. Y aquí, en la parte izquierda de la pantalla, personas con al menos un envase de ansiolíticos, también desde etapas muy tempranas, 15, 19 años, 20, 24 años. Hay un matiz que es que para sedar a un niño le dan como un antihistamínico. Cuando a un niño les parece que está demasiado excitado. Por tanto, en consumo de ansiolíticos a partir de los 40 años, los puntos amarillos son mujeres, y ya veis que en edad más mujeres, en personas que sean de España o del extranjero, y en personas activas o desempleados, y, perdonad, tiro un poco para atrás, y los municipios. Cuanto más pequeño es el pueblo, más ansiolíticos y antidepresivos está tomando. Por tanto, la soledad, pueblos pequeños, de poca manera de... En los antidepresivos pasa parecido, el amarillo son mujeres, azules hombres, toman menos los hombres antidepresivos, y aquí también el gradiente de edad. Y en personas mayores de 40 años también sigue un gradiente lo de los pueblos, que está al final, por grupos de edad y por país de nacimiento. Y en los trastornos del sueño, hipnóticos y sedantes, pues donde aumenta más es a partir de los 50 años, 50, 55, vale. Y aquí os pueden vender una moto, y es que dirán, es que es la menopausia. No duermen porque están en menopausia. Vale. Millones de mujeres hemos tenido la menopausia y después hemos dormido perfectamente. O sea que la acusación de que la menopausia es el origen de todos los males,
forma parte de la ignorancia de la medicina. Hay personas que no dormían antes de la menopausia, pues tampoco duermen después. Hay otros factores y luego en la que se estabilizan las hormonas puede haber un momento sobre todo en la época de los sofocos, pero esto pasa y se puede estabilizar de muchas maneras. Por tanto, los trastornos del sueño aumentan con la edad. Es cierto. Bueno, a lo mejor tendremos que pensar en las plantas de melatonina, porque es verdad que la melatonina disminuye con la edad, pero no un hipnótico. Podrías darle melatonina a una infusión de hierbas, podrías hacer muchas cosas que ya lo hacen muchas mujeres en los pueblos. Y aquí también el gradiente sigue la misma tónica. Por tanto, en resumen de este estudio del Ministerio, pues veis las diferencias mujeres y hombres en el consumo siempre es, tanto para ansiolíticos como hipnóticos, gradiente quiere decir más mujeres que hombres, pues siempre las mujeres en todos los fármacos están así. Por tanto, la mayor diferencia entre mujeres y hombres se da en el consumo de antidepresivos en los distintos grupos de edad, por país de origen, por nivel de renta y por tamaño municipal. Y por tanto, si tenemos que hacer una red de prevención de esto, de género y tal, os tendréis mucho trabajo, porque tendremos que trabajar a nivel de todos los pueblos. Esta es una tabla más antigua, porque es del 95 al 2009, pero quería reflejar lo de tranquilizantes sin receta, porque una cosa, todos los fármacos se han de recetar, pero hay una venta después del contador, o sea, aparte de que hipnóticos y sedantes sin receta, pues siempre hay una tendencia a dar más a mujeres que hombres que se lo agencian, pero fundamentalmente son con receta. Y solo una mirada, que hoy no me toca porque vamos de psicofármacos y no de droga, que también hay consumo de cannabis, cocaína, éxtasis y anfetaminas entre mujeres y hombres. Pero el predominio es entre hombres de consumo, pero en tranquilizantes y somníferos el predominio es de mujeres. O sea que las mujeres utilizan eso, como también a nivel de alcohol, por ejemplo, las mujeres utilizaban el anís para alcohol, podríamos decir, para tranquilizarse. Luego, a partir de aquí, pues quedaban alcohólicas, pero utilizaban otro tipo de bebida. No iban al bar a tomar whisky, pero de escondidas utilizaban el anís para... Por tanto, hay factores muchos, individuales, familiares, de salud mental. Y aquí viene entonces la ciencia. Bueno, Marcia Angel es una gran mujer que nos hizo, por ejemplo, un cambio en las revistas de medicina, obligó a que los factores, por ejemplo, que las revistas médicas no aceptaran trabajos que no fueran diferenciados entre mujeres y hombres. Pero además hace un análisis de cómo estamos definiendo las enfermedades mentales. Y la discapacidad por enfermedad mental creció del 87 al 97, como si a los niños, a todos les están diagnosticando cosas de salud mental, TDAH, etcétera, etcétera, y ya les están dando sedantes con la excusa de que tienen TDAH, y la teoría de que hay una alteración de neurotransmisores, que esto es lo que afecta, fue una teoría que salió después que el fármaco. O sea, primero hicieron el fármaco y después la teoría de que es una alteración de neurotransmisores. Todo eso para dar serotonina y antidepresivos de tipo serotoninérgico. O sea, no fue estudio la depresión biológicamente, que podría ser, ¿no? O sea, a ver, científicamente hemos de estudiar todo. Pero luego estudiaron... La teoría se fue, podríamos decir, antes que la investigación y el fármaco antes que la anomalía. Luego hay una consecuencia, que dar psicofármacos altera, hay atrofia del lóbulo frontal con antipsicóticos. Por tanto, ya hay una clasificación de enfermedades que os encontraréis. A mí me han dicho tal cosa. ¿Por qué? Por el DSM-5. El DSM-5 es una manera de clasificar. Bueno, pues ella decía, oye, aquí todo síntoma es enfermedad mental. Si hoy dices, hoy tengo un poco de dolor de cabeza, enfermedad mental. Tú tienes, estás un poco ansiosa. Hoy he tenido palpitaciones y he venido corriendo. Claro, si corres te da la taquicardia y luego se calmará. Esto es enfermedad. Y esto está pasando desde hace 5 años, entre Estados Unidos mucho más, aquí también.
¿eh? Entonces, os he puesto unos cuantos libros críticos con la epidemia de enfermedades mentales para reflexionar sobre el tema de este tipo y ver cómo hay muchos estereotipos de género que influyen ya en el diseño experimental de psicofármacos. Y aquí nos ayuda Rebecca Chansky, que es una científica, y esto está publicado en el Science, es un artículo muy interesante porque dice: a ver, la idea de que los hombres son los que tienen buena salud mental la hemos traspasado a las ratas. Y entonces, cuando hacemos un estudio de experimentación, experimentamos con ratas macho porque son más sólidas que las hembras. Las ratas macho no tienen variabilidad hormonal. Las hembras tienen una cosa que se llama menstruación y las ratas también tienen un estro. Pues entonces dice, vamos a ver si es verdad, hemos de hacer cohortes de investigación mixtas o diferenciadas. Vale, se van a mirar la variabilidad, revisan 300 artículos sobre neurociencia, o sea, estudios que se habían hecho para ver si los sedantes iban bien, los hipnóticos iban bien, vale, miran el estudio y horror. Resulta que los estudios hechos con ratas macho también tienen una variabilidad impresionante. O sea, no habían estudiado ratas hembras, mejor, por prejuicio, van a las macho y son variables. O sea, que nos habían dicho, ¿los machos son tan variables como las hembras? ¿Por qué? Bueno, pues resulta que si ponéis ratas macho juntas en una jaula, se establece una relación de dominancia entre el macho alfa y los restos de ratas. Y eso hace que la testosterona de la rata macho tenga 5 veces más valores que las ratas dominadas. Por lo tanto, cuando sacrifican las ratas, les han dado sedantes y lo que sea, y bien la sangre, les salen unos resultados que no son verdad que sean sólidos, son tan variables como podría ser si cogías unas ratas en primera fase del ciclo menstrual o de las otras. Por tanto, la variabilidad hormonal ya no puede ser una excusa para no utilizar ratas mixtas, ¿eh? Y por tanto, aquí tenemos un primer problema. Y otro problema en la medicalización de las mujeres es que, como las mujeres, es cierto, tienen más enfermedades que producen dolor crónico. Es cierto, y eso es porque vivimos también más años y tenemos una cosa que se llama artrosis. Y la artrosis resulta que es lo menos estudiado de la medicina. Si queréis, hacedlo vosotras, vais a PubMed, buscad, si encontráis artículos, pasádmelos, ¿vale? Porque 2 artículos el año pasado. De cualquier cosa hay 200.000, de la artrosis ninguno. Pero eso hace que estemos también dando psicofármacos para el dolor. Y hay unos mecanismos, porque el dolor crónico tiene influencias, claro que sí, hormonales, y hay efectos periféricos de las hormonas que pueden dar más dolor. Los días antes de la menstruación hay más dolor, el exceso de estrógenos da más dolor. Bueno, pues muy bien, intentemos equilibrarlas, no ponerlas peor. Este es un esquema de nuestro cerebro de mujeres, estrógenos y progesterona actúan también en el cerebro y según la etapa de la vida de las mujeres, si hay más estrógenos, pues habrá más noradrenalina, más serotonina, pero no habrá, la progesterona tiene un efecto sedante. Arriba de todo, veis, un receptor GABA es donde actúa el Valium, pero también donde actúa la progesterona. Hoy, si queréis, después en el rato de coloquio lo decimos, pero así acabaré puntual lo que me he previsto. Entonces, ¿hay sistemas de mediación de dolor? Claro que sí. ¿Se habían estudiado bien? No. Hay sistema de opioide endógeno, hay más receptores en alguna zona cortical en mujeres y en hombres, más receptores en otras zonas. Hay diferencias. Simplemente quiero significaros, esta es una diapositiva técnica, pero para que... me hago el pensamiento, Pilar, ¿esto lo enseñamos en las facultades de medicina? No. Y entonces, como no lo enseñamos, pues nadie lo sabe. En farmacia, he preguntado a las farmacéuticas, bueno, sí, en la clase de opioides y algo me dijeron, bueno, pero no queda a nivel, sí, un sistema, hay mayores niveles de serotonina en una rata hembra, por ejemplo, que en una rata macho. Bueno, puede ser que esto haga que tengamos más colon irritable por esta razón, podría ser, en algunas fases del ciclo podría ser, pero hay que estudiar.
O sea, esto hay que incluirlo en la ciencia y por tanto solo os lo he traído a título de que sí que hay cosas que se saben pero que no se enseñan. Y también en el sistema opioide pues hay diferencias en los receptores donde llegan en diversas partes del cerebro, donde llegan algunos de los medicamentos, de la codeína, del fentanilo, de la oxicodona, y en respuesta a los receptores pues los hombres reaccionan de manera diferente. Bueno, esto es la parte biológica, pero eso no quiere decir que a toda mujer que tenga fibromialgia le tengamos que dar morfina. Eso sí que es ignorancia. Farmacocinética diferencial, también desconocida. O sea, que las dosis dependen del sexo y de la edad. Las mujeres de 60 años reciben dosis más altas que los hombres. Todo con la excusa del dolor te colocan el psicofármaco. Y dirás, ay, me ha quitado un poco, es verdad, si te sedan, bueno, pues no sé si habéis tenido el placer de que os anestesien para algo, pero el día que te tienen que hacer alguna exploración y te anestesian, pues hay 2 segundos de placer, y es el momento en que desconectas del cuerpo dolorido, ¿no? Por tanto, el cuerpo de la mujer metaboliza de forma diferente los fármacos, el hígado también, pero como los fármacos no han sido investigados tampoco en mujeres, han sido prioritariamente en hombres, se desconocen. Pensad que, por ejemplo, que vuelvan al hospital con alguna persona que vuelve al hospital con un efecto secundario del medicamento que le han dado en el hospital. En la proporción lo están haciendo en San Pablo ahora y están saliendo que vuelven 9 mujeres por un hombre. O sea, tú sales del hospital con un tratamiento y del hospital con efecto secundario del medicamento, 9 mujeres por un hombre. Por tanto, quiere decir que no está estudiado. Y aquí, para las que sean científicas, que sepan que el hígado de mujeres y hombres metaboliza los fármacos por una enzima diferente que en un caso y en otro. El CIPA y en el futuro, el CYP3A4, es como si tuvierais un colador con agujeritos más pequeños, más grandes. Este colador es el hígado, pero estos agujeros metabolizan de forma diferente los antibióticos, las hormonas, etc. Todo esto es muy complejo, lo sé, pero esta complejidad se tiene que conocer. Quien recete psicofármacos tiene que saber todo esto, si no, está haciendo una ciencia ignorante. Continúa la ciencia de la diferencia y psicofármacos y embarazo. Fijaos, de 22.000 mujeres o 23.000 que tomaban psicofármacos antes del embarazo, el 75% lo dejó en el segundo trimestre, pero se han visto pequeñas alteraciones. Más prematuridad, por ejemplo, tomando antidepresivos en segundo trimestre, convulsiones infantiles y malformaciones congénitas en mujeres que están tomando psicofármacos y embarazos. Y también medicalizamos cualquier proceso que tenga la mujer. La menopausia, nada. Sedantes y antidepresivos. Cáncer de mama, de acuerdo, la que ha tenido un cáncer está, bueno, pues tiene que hacer todo un proceso personal, la que lo tiene que tomar quimioterapia, pero hay muchísimas que están tomando antidepresivos o ansiolíticos cuando no han dicho que tengan ninguna depresión, tienen un cáncer. Ya es suficiente, no es necesario que aumentemos, ahora le pongamos otra etiqueta, tienen un cáncer y no saben y tienen la incerteza de qué pasará, ¿no? Entonces hay un aumento de ansiolíticos, antidepresivos y hipnóticos por el hecho de tener una enfermedad. Y por último los hipnóticos también, en la misma línea, ¿no? Y aquí sí que ha habido un abuso tan grande en Estados Unidos que el 37% de visitas a emergencias en el 2010 fue una combinación de somníferos y fármacos. Y esto obligó a la FDA, que es la Dirección General de Fármacos de Estados Unidos, a los fabricantes a reducir la dosis a la mitad en el caso de las mujeres. Y aún está analizando la dosis que le tiene que dar a los hombres. Pero les daban el doble, entonces esto obligaba a ir a urgencias, ¿eh? Aquí había una pequeña repetición y acabo diciendo, a ver, la investigación médica no tiene en cuenta los condicionantes biológicos, psicológicos, sociales y medioambientales en la salud. No tiene en cuenta.
Eso, los libros, los artículos, ahora ya cada día voy a buscar más el principio. Metodología, no. Si no lo tienes en cuenta, estudias mujeres en abstracto. Tienen dolor y no sabes si tienen 5 hijos o cuidan un Alzheimer o tienen que ser cuidadoras. Por lo tanto, abstracción. La ciencia médica se ha basado en estudios de hombres. Fatal, fatal. Entonces, cuando alguien os diga una afirmación, decid, ¿me puedes decir con qué metodología lo hicieron? Y pedirles el artículo, en todo caso, que os pasen el artículo. Aquí todo el mundo habla y los medios de comunicación también, que para ser un poco estridentes, pues hacen unas afirmaciones y luego... no se están estudiando también las carencias biológicas que condicionan la salud mental, pero tampoco se estudian los condicionantes sociales. Se dan psicofármacos sin estudiar, es la realidad. Y existe una clara medicalización de la salud mental de las mujeres por falta también de conocimientos, porque si no sabemos qué damos, no podemos... Vaya, es que creo que es una... Es como dar, os pongo el ejemplo que a lo mejor habéis vivido. Dice, le voy a dar, usted tiene problemas del ciclo menstrual, le voy a dar anticonceptivos. ¿Vale? No están indicados. En ninguna parte del prospecto de anticonceptivos veréis que sirva para regular el ciclo menstrual. No está. O sea, es un fármaco mal indicado. No es para regular, es para disimular. Por lo tanto, aquí también, para disimular una problemática de narices, porque aquí tenemos todo lo biopsicosocial junto, pues le damos psicofármacos. Chicas, hace tanto tiempo que lo hemos visto esto, que en el CAPS tenemos esta revista, os invito a entrar, porque está en internet, y os invito a suscribiros si podéis, pero también está la forma de suscribiros porque nos mantenemos sin ningún laboratorio. Pero hemos tratado el tema de psicofármacos en diversos momentos, ¿no? Hay una al final que es a quién beneficia tanta pastilla, pues ya os lo podéis imaginar. Yo solo dejaros nuestro correo también, caps@pangea.org, y caps.cap es la página web, falta una T, caps.cap. Lo corregiremos antes de colgarlo. Nada más y muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. La verdad es que además has acabado casi antes de hora, así que ha sido como... Sí, tenemos tiempo de sobras, así que os invito a todos los que queráis hacer preguntas, reflexiones, y tenemos incluso tiempo para poder comentar entre todas, ¿no? Me parece súper interesante además cómo has ido tejiendo toda la parte de género con la de sexo, ¿no? Es decir, toda esta parte más que al final has nombrado como los condicionantes sociales y los biológicos, y cómo tenemos que ir todo el rato mirando o comparando las dos dimensiones. Bueno, yo ahora no quería reflexionar nada más, en todo caso, abrir palabras. Y no me digáis que no tenéis nada que preguntar a Karma Biles, porque vamos... Hola, buenos días. A mí me gustaría preguntar sobre qué normativa existe a nivel nacional e internacional, pues para vigilar esto de que el género y el sexo, bueno, el sexo ya lo sabemos porque tenemos una normativa específica, pero para que los estudios tengan perspectiva de género, ¿no? ¿De qué manera se controla eso y si existe normativa específica? Mira, muy buena pregunta porque es la primera mujer que hizo un llamamiento internacional sobre el tema de lo mal que diagnosticábamos a las mujeres en cardiovascular. Fue Bernardine Healy en el año 1991, que publicó una editorial en la revista New England Journal of Medicine que se llamaba El síndrome de Yentl. Y ella denunció que en cardiología a las mujeres se las enviaba a casa con 2 coronarias tapadas y a los hombres a operar.
y en casa las mujeres morían o tenían que ir rápidos al hospital ya con el infarto, cuando los hombres ya no lo habían hecho. Esta fue la primera denuncia, 1991. Estamos en 2025. Horror. Ella fue la directora del Centro Nacional de Investigación de Estados Unidos desde el 93 al 98. Hizo una norma, la primera regulación. No vamos a dar dinero público para investigar que no incluya mujeres y hombres en el trabajo de investigación. Esta fue su primera norma. Esta, a nivel de la FDA, se ha cumplido, pero en Estados Unidos quien investigan son los laboratorios farmacéuticos y estos no lo cumplen porque son privados y es la pública. Segundo empeño, Marcia Ángel, siempre mujeres, diciendo, en las revistas buenas, o sea, New England y tal, no se van a publicar artículos que no incluyan mujeres y hombres. Bueno, y una fase, y minorías étnicas. Porque era, no solo estudiar la diversidad, no solo incluir mujeres blancas, sino mujeres afroamericanas, bueno, pues todos los matices que tienen en Estados Unidos. Entonces vino la presión ya de grupos feministas, de grupos de género, de investigación. Pues hicimos el primer Congreso Mundial de Mujeres, Salud y Trabajo aquí en Barcelona, en el año 96. Y ya nos juramentamos una red de mujeres de todo el mundo, vinieron los 5 continentes, en presionar a nuestros respectivos estados para que hicieran algo. Yo creo que el que lo ha hecho muy bien es Canadá. Canadá hizo una ley federal que implica a todos los estados, que es esta. No daremos dinero para investigar que no incluya mujeres, hombres y minorías étnicas en el trabajo de investigación, y diversidad en el grupo que investiga y diversidad en el trabajo que investigas. Porque hay modas, por ejemplo, no hay nadie que quiera estudiar la menstruación. Parece que no exista. Haces un trabajo de colesterol, de cualquier cosa, y son mujeres en abstracto. Nunca tienen la menstruación, nunca tienen dolor, no les pasa nada, y han estudiado el fármaco para el colesterol. Bueno, pues intenta pensar si hay alguna razón en este caso. Entonces, aquí la regulación, poco a poco, ha ido llegando, por ejemplo, a instancias europeas. A instancias europeas hay un grupo en Europa, se llama Gendered Innovations, innovaciones relacionadas con el género, que intentan introducir en las ciencias, sobre todo de la salud, pero en todas otras ciencias, y una doctora se llama Londa Chevinger en Stanford, que intenta analizar temas de género y sexo en todos los trabajos de investigación que la Comunidad Europea dé dinero. Y, por ejemplo, en un trabajo de investigación que hagas con dinero de la Comunidad Europea, por ejemplo, se ha hecho uno en la Universidad Autónoma de Bellaterra sobre nanoplásticos y salud, Plastic Health, 3 años investigando el efecto de los nanoplásticos, y tenían que tener una asesora en perspectiva de género en el grupo. Aquí me tocó a mí porque me eligieron, y aprendí mucho, aprendí lo que no se está haciendo. Ni las células estudiadas por los plásticos eran de mujeres, todas eran de hombres. Entonces, claro, yo si era asesora tenía que denunciar lo que no iba bien. Entonces dije, no colará esto, la Comunidad Europea no podrá, y entonces se tiene que justificar. ¿Por qué no ha utilizado células de mujeres? Porque no hay, me decían, y son muy caras. ¿Por qué son muy caras? Porque lo que no se usa es oferta y demanda. Si todos los grupos de investigación solo utilizan células de hombre, pues allí las células de mujeres van carísimas. Si se utilizaran paritariamente, que es lo que se tendrá que hacer, abarataríamos el coste. Bueno, ahora ¿qué han tenido que hacer? Como no encontraban, han tenido que justificar esto en el trabajo. Pero la Comunidad Europea puede no darles nada más, si no ven que la justificación no es correcta. Por tanto, fíjate que la regulación ha ido como de abajo arriba, ahora está arriba, y
en nuestro grupo, en el CAPS, estamos intentando hacer una petición que ya os mandaremos a la red también vuestra para que nos ayudéis a firmar, para incorporar en la ciencia, en los currículums de los catedráticos, los profesores, las ciencias de la salud, tienen que incluir perspectiva de género y los profesores han de haber hecho 1, 2 o 25 trabajos, a ser posible todos, teniendo en cuenta toda la diversidad. Y eso ya no puede, tiene que ser regulado, pues es una ley, una ley que diga eso. Porque aún nos encontramos, las profesoras tienen discusiones con sus propios compañeros. ¿Cómo voy a poner ahora yo el sexo en fisiología? Bueno, se han convertido al revés. Por ejemplo, en Girona, que el catedrático, o sea, los estudiantes siempre me invitaban a hablar y se quedó el decano un año y el decano me oyó. Entonces el decano, que era profesor de neurociencia, de anatomía del cerebro, se fue a ver al de fisiología y le preguntó, se llama Joan Sant y le agradezco porque él fue el que propuso que me dieran el título de honoris causa. Entonces va a ver al de fisiología y dice, ¿tú qué enseñas? ¿Fisiología de mujeres o de hombres? Y dice, ostras, enseño fisiología de hombre. Es verdad, nunca utilizo el estrógeno para ver si las proteínas bajan, suben o están entre medio. Dice, pues chico, estamos equivocados. Entonces, bueno, ha empezado, y que gracias a los estudiantes. Estudiantes me invitaron de los estudiantes a los profesores y ahora, la semana pasada, hice una clase para introducir sexo-género en la ciencia con enfermería y medicina, que en Girona están en la misma facultad. Y hoy, cuando lo hablábamos antes, te he de decir que la enfermería va por delante de las médicas y médicos. Las enfermeras hace mucho tiempo que ya están más atentas. Es verdad que por su misma profesión están muy atentas a temas de violencia, temas de medicalización, porque ellas ven los fármacos que dan y tal. Y es verdad que por su misma razón de su trabajo no se pueden meter en la biología y en los receptores celulares, pero ya ven el médico que sabe y el que no sabe, la médica que sabe y la médica que no sabe. O sea, ya ven si receta sabiendo. Tenemos, en fin, psiquiatras fantásticas aquí en Cataluña, y Gemma Parramón, una de ellas, que sabe lo que receta y por qué lo receta. Entonces, aquí, por tanto, fíjate que la regulación sí que yo veo que será un futuro para poder cambiar todo esto. Y luego, cuando no se regula bien, se tiende al castigo. Entonces, ahora a las médicas y médicos de primaria les quieren producir que quiten el psicofármaco a base de coacción, a base de decir, intento por objetivos, que quitemos psicofármacos. Bueno, pero tienes que atender el problema de aquella persona. O sea, ahora las llaman, por favor, usted está tomando hace mucho tiempo, no sé qué, pues ahora lo paramos. Bueno, pero dale una alternativa. O sea, sí que hay muchas mujeres que ya quieren parar esto. También hay veces, y lo hemos de saber, que las mujeres que vienen a consulta piden las cosas. Incluso vienen con el diagnóstico. Mire, yo es que vengo con una depresión horrible. ¿Y me lo deja decidir? O sea, ¿lo vamos a pensar? ¿Es una depresión? A ver, explíqueme qué le pasa, porque puedo encontrar, ya os lo he dicho, un hipotiroidismo da depresión, baja la serotonina, pero lo corrijo con una medicina que vale 1 céntimo al día. Entonces, antes de decir, estoy de los nervios, estoy tal, diagnostiquemos, primer paso, y luego tratemos. Pero gracias porque, ¿ves?, me has permitido explicar una cosa que creo que es muy importante. Yo estoy en ello ahora. Creo que presionar a las autoridades para que tengan en cuenta este tema y que en las universidades se tenga en cuenta y a la larga no trabajen tan solas, porque las enfermeras se lo han hecho ellas solas, pero han hecho unidades de docencia en género y salud. Yo creo que ahora en las principales, en la Universidad de Barcelona, en la UAB y en Girona también tienen ya un equipo, ¿no? Allí hay una mano. Hola, a raíz de lo que comentabas de reducir
la sobremedicalización y también con enfermería, ¿no? Con la atención también como de género, o sea, como las sensibilidades. Se está implementando ¿cómo se llama? Prescripción social. O sea, ya hay sitios que está implementado y que esto al final hace como que también se busquen como otras vías alternativas, pero no desde lo social, como especialización. Y quería saber un poco tu opinión de esto. Prescripción social, he entendido bien, ¿no? O sea, ¿cómo puedes...? Bueno, depende. Hay personas que lo hemos... Bueno, hay profesionales que lo hemos hecho hace muchos años, ¿no? O sea, incluso aquí en Barcelona hicimos un estudio entre los scores o las puntuaciones de ansiedad y depresión entre mujeres que estaban en asociaciones de mujeres y mujeres que no. Entonces, el índice de ansiedad y depresión era mucho más bajo entre las que estaban asociadas. No sé si te refieres a la prescripción social, al tema de asociación, porque es una parte de la prescripción social. Hay otros temas que, al principio, cuando se montó la primaria, siempre pensábamos, idealmente, en una unidad médico, enfermera, psicóloga o psicólogo y asistente social, porque tenía que preocuparse de otros problemas. ¿O te refieres a otro tema cuando dices prescripción social? No, ese que estás comentando. Vale. O sea, quiero decirte que entonces a mis alumnos y mis alumnas les digo, en la mesilla de trabajo tienes que tener los teléfonos de la asociación desde el barrio, porque si son de primaria los tienen por allí y ya saben dónde pueden ir, que tampoco tienen que ir a asociaciones de mujeres solo, pueden venir con vosotros a la red de género, pueden meterse en otro grupo, pero... La psicología de nuestras tatarabuelas debía ser en el lavadero, ¿no? Que iban a lavar juntas y se lo pasaban bien porque al menos hablaban y podían criticar a las parejas en forma amplia y entonces eso les iba bien psicológicamente, hacían un grupo de ayuda mutua, pues ahora también, o sea, encerradas en casa no funciona la vida, no les funciona. Y es más fácil. Por eso en los pueblos pequeños es tan difícil. ¿Qué hemos hecho en pueblos pequeños? ¿O qué he hecho yo cuando he ido porque muchas cosas de las que te digo no son solo de leer, solo porque he hablado con muchas mujeres durante muchos años, ¿no? Entonces he ido a pueblos pequeños, pero me he quedado también sorprendida de lo bien que se lo montan. Se montan el paseo matutino, vespertino, lo que quieras. Las de Córdoba, por ejemplo, se iban a andar solas y sin hablar. O sea, se iban juntas, no solas, quiero decir, se iban todas juntas, pero el pacto era no hablar. Y luego ya hablarían en el café o lo que fuera. Era como un rato de paz, pero unidas. O gente que hace meditación junta. Hay muchas cosas que tendremos que hacer antes de darle un psicofármaco. O sea, enviarla a todo esto, o bailar, que vayan a bailar, ¿no? Que las que les guste, que vayan a grupos de cocina, que la cocina tiene una connotación de que luego lo harás para los demás, pero también puedes comer bien tú. O sea, siempre cosas que sean placeres tuyos. O sea, siempre les digo, no para los demás, porque para vivir para los demás ya nos lo han dicho. O sea, ahora hemos de coger el deseo propio y a partir del deseo, pues lo que te guste hacer y eso cuando vuelven dicen, pues me ha ido bien, porque mire... Luego hay las que pueden y van al gimnasio, pero no es necesario ir a gimnasios caros, ni buscarse un entrenador personal. Bueno, si les gusta el entrenador, pues bueno, no digo nada, pero sí, pero no es ir a machacarte el cuerpo, que ya nos lo han machacado, sino buscar caminos sociales que puedas prescribir y si has de tener el truco, igual que tienes que tener el teléfono del fiscal del distrito para saber a quién tienes que enviar cuando tienes un problema de violencia. O sea que puedes tener casos de violencia de género que muchas veces te dicen, es que tengo miedo.
Es que yo tengo miedo, yo ya me quisiera marchar. Y entonces, pues bueno, como hay el circuito de violencia bien establecido, tú puedes ayudarla de una manera discreta para que el día que se marche de verdad. Tiene que estar muy construida por dentro para poder coger a los niños, tener siempre la cartilla. Hay 4 pautas que tendríamos que explicar en la adolescencia, ¿no? O sea, todas las jóvenes tienen que tener su dinero en su banco con su firma. Si hay que compartir una casa, se hace una cuenta para pagar la luz y el teléfono, pero lo otro es propio, porque si no, siempre estamos dependientes de lo que nos han dicho. No, es que yo lo quiero mucho. Bueno, entonces tú quiérelo mucho, pero quiérete un poco más a ti y tú tienes... Bueno, o sea, que las médicas y enfermeras también tienen que tener un listadito debajo de la alfombra para poder hacer prescripciones sociales. Hola, buenos días. Yo mi pregunta era si existen estrategias médicas o de salud para las mujeres que llevan mucho tiempo con la pauta y que por lo que sea quieren continuar con ella, mitigar estos riesgos asociados al uso prolongado. A ver, primero, claro, si ella quiere, tú dices, estrategias para vigilar los efectos sobre la salud, bueno, sí, puedes vigilarlos porque a nivel hepático puedes vigilar si los psicofármacos están alterando el hígado, hay más que estrategias, hay análisis clínicos. Pero claro, yo intento disuadir de que continúe tomándolo, claro. Entonces, la mujer muchas veces te dice, mire, ahora no puedo. Las mujeres quieren sacárselo de encima, ¿eh? Muchas lo quieren. Lo que pasa, ¿qué piensan? Me encontraré fatal, mira qué lío tengo ahora. Siempre te explican una historia personal y familiar horrible y siempre hay un maltratador por allí, ¿eh? Que puede ser, no tiene por qué ser solo la pareja, ¿eh? A veces hijos contra las madres, el jefe de la empresa contra ti, una herencia con hermanos que se ha hecho fatal, bueno, muchas cosas que pasan en la vida de las personas. Entonces, claro, tú no puedes, o sea, lo que no puedes, está bien la pregunta, es maltratarlas más. O sea, la medicina a veces, que a veces nos critican, dicen, pero ¿cómo puedes continuar visitándola a una amiga? Si es que continúa yendo con aquella pareja que está tan fatal. Digo, pero ella no lo ve. O sea, yo no puedo maltratarla más y decirle, no la voy a visitar más si se pones en plan Rottenmeier, no. O sea, tienes que seguir el proceso, es igual que seguirías un proceso vírico o un proceso canceroso, tienes que escuchar. Y la estrategia, te diría que en este caso tendría que ser, bueno, vigilemos, por ejemplo, vigilemos qué. Cómo se levanta por la mañana, se tropieza, porque ¿qué consecuencias secundarias hay de los sedantes? Pues que por la mañana no te sitúas hasta 4 horas después, depende de la vida media del hipnótico que te estén dando. Entonces, pues bueno, tengo que decirles no alfombras, no cordones en la casa y luego a usted que le va bien, un té, un café, un té verde, pues ya estimúlese porque ha tomado todo esto, pues tienes que dar pequeños consejos y idealmente reducir, pero muchas quieren reducir. Entonces tienes que saber que, por ejemplo, en un cuarto de lorazepam equivale a 1,9 de melatonina. En España solo tenemos melatonina. La melatonina de 1,9 es muy baja, pero es la que tenemos aquí. También por abusos, porque la melatonina, como es una hormona que disminuye con la edad, y por eso dormimos peor con la edad, pues resulta que hubo un abuso en España porque se dijo que también volvía joven. O sea, que si te tomabas melatonina te volverías joven. Y la gente se lo tomaba de día. Y hubo accidentes de tráfico por haber tomado melatonina y dormirse en el volante. Por eso en España tenemos 1,9 como un máximo. En Francia tienes 3, 6, 10 de melatonina.
la melatonina está sacada siempre de una planta, por tanto, es lo más beneficioso para dormir que puedes dar. Y entonces hago estrategia, pero es una estrategia personal, ¿eh? No es una estrategia, no, o sea, yo no lo he visto escrito todavía, pero animo a las residentes jóvenes que me dicen siempre, podría hacer un trabajo sobre, y si es sobre el sueño, les digo, mira, estas equivalencias que me las he inventado a copia de trabajar con pacientes, pues hazlo bien y hagamos un trabajo para publicarlo, ¿eh? Pero ya te digo que equivale a esto, un cuarto del lorazepam a 1,9. Entonces, si lo vamos quitando de cuarto en cuarto y tú vas utilizando la melatonina, al cabo de un mes o dos acaban, y ellas lo ven como un éxito, que lo es. O sea, ellas dicen, ostras, me he desprendido, están tomando otra cosa, pero me he desprendido de un psicofármaco para dormir. Los antidepresivos diferente. En los antidepresivos también, la dosis es importante, la dosis, el hígado que tiene aquella persona, y por eso hay que trabajar individualizadamente. Esto es medicina personalizada, no solo la genética, esto es así. Y había otra mano por allí. ¿Se lo pasas arriba? Hola. Bueno, yo quería felicitarte por tu intervención y por tu trabajo. Has hablado de cosas muy importantes, has hablado de creencias erróneas, por ejemplo, ¿no? Que tiene muchas veces la mujer sobre su rol, has hablado de malestar, has hablado del síntoma, ¿no? Sí, perdón, del síntoma, ¿no? Como una expresión de un malestar mucho más profundo. Entonces, en todo este pool de profesionales se ha hablado de médicas, médicos, se ha hablado de enfermeras y poco se ha hablado de un profesional que precisamente trabaja buscar más allá del síntoma, ¿no? Y intentar ver a la persona como algo global, no como un órgano o incluso como una situación cultural o social, sino como un individuo completo, ¿no? ¿Qué profesión sería esta, ¿no? ¿Qué falta aquí? Bueno, pues yo lanzo ¿no? a favor de mi profesión, que es la psicología, y del papel que tiene en la primaria, que comparado, ¿no? con la ratio que tenemos de otros profesionales es mínimo. Y su intervención, pienso yo que sería clave para precisamente ir más allá de este síntoma y, por supuesto, de las consecuencias negativas que tiene el abuso de medicación. No sé cómo se encaja esto hoy en día, ¿no? Yo te he dicho que en ideal intentábamos la unidad psicológica, médica. Esto era cómo se empezó la primaria aquí en Cataluña. El CAP tuvo la ONG en que estoy, era Jordi Gol, fue uno de los primeros, hicimos unos libros que todavía están escritos, llenos de polvo, pero están escritos de hace 30 años diciendo que había que haber esta unidad. Claro, en mi trabajo personal yo tengo el equipo, pero en mi trabajo profesional, pero es claro que tiene que haber un contacto, y no un contacto de una vez al mes, porque ayer me lo decía una paciente, sí, he conseguido una psicóloga, hoy me ha encantado. ¿Y cuándo has ido? He ido hace 3 semanas y ahora me toca dentro de 15 días. Yo pensé, bueno, pues pobre psicóloga también, porque si tiene que ver casos así y no puede profundizarlos, pues también está claro que en el malestar biopsicosocial tenéis un papel importantísimo, y los recursos tienen que tener en cuenta esto, y en los centros. Algunas psicólogas, por ejemplo, de la red de Córdoba también y de Sevilla, han utilizado métodos porque no había psicólogas suficientes, de grupos de trabajo, de grupos de ayuda mutua, para que vayan más, o sea, que una psicóloga lleve varios casos y luego estrategias de talleres y todo esto. O sea que es básico, pero para eso pues hay que tener en cuenta que los recursos se han de repartir y que tenéis el papel que tenéis que tener, pero que no se ha valorado. Era la última pregunta ya, la tuya, ¿vale? Cerramos aquí, vamos a la pausa. Sí, en relación a la prescripción de antidepresivos, bueno, en relación
la desprescripción, ¿no? Que nos explicaras un poco sobre la eficacia de los antidepresivos y de qué manera están abordando, si hay algún ejemplo que nos quieras poner para la desprescripción a nivel de algún estado. Sí. Mira, por suerte es más fácil sacar los ansiolíticos, pero los antidepresivos, la única alternativa que yo veo siempre es diagnosticar bien cualquier matiz que tenga aquella persona, el matiz carencial. Porque si tienes por ejemplo, un hipotiroidismo, que es un problema, la valoración, hoy no me tocaba, la valoración de los análisis de laboratorio también tiene sesgos de género. Y el problema es que a cualquier patología de mujeres, por ejemplo, la falta de hierro o la falta de tiroides, se valora a la alza. O sea, se las deja estar hipotiroideas hasta 10 de TSH y no se las trata. De 2,5 a 10 van a tener depresión y no se las trata. Y te encontrarás que vas al endocrino, no sé qué profesión tienes ahora. ¿Qué eres? Vale. Muy bien. Como profesión no creo, pero como conducta está bien que lo hayas dicho. Bueno, pues te digo que el problema en el caso de los antidepresivos, que es lo más difícil, has de diagnosticar bien qué le está pasando. Si es realmente una depresión endógena, no, a lo mejor no tienes que retirar, a lo mejor has de cambiar el tipo de antidepresivo para que le vaya mejor a aquella persona. Y entonces necesitas una psiquiatra que entienda mucho de psicofármacos. O hacer una reunión, la psicóloga y la psiquiatra, hablando del caso. No sé si vas a un psicólogo o psicóloga. También. Entonces, pero han de hablar los dos, ¿sabes? Han de hablar y saber cómo te pueden ayudar en aquel momento. Y después diagnosticar bien si te pasa alguna otra cosa más para poder desacostumbrar tu cuerpo a eso y tratarte bien lo que falte en aquel caso. Sobre los resultados de los antidepresivos, ¿nos podría...? A ver, la he pasado muy rápida la diapositiva y una no la quise poner, pero te lo explico. Es que hay muy pocos estudios, o sea, no hay estudios bien hechos. Utilizan placebo y el antidepresivo y resultaba que el antidepresivo iba peor que el placebo. En los primeros resultados, el placebo era mejor que el antidepresivo. O sea que cuando me dices, dígame los resultados, son muy subjetivos, porque tú los vas mirando y miras el cuestionario que han utilizado, o sea que... cuando dicen actúa sobre la serotonina, la adrenalina, o te dicen una cosa en el prospecto, y vas al trabajo y no sabes cómo han mirado aquello, porque no te han puesto en la cabeza de nadie, lo han estudiado con animales de laboratorio, principalmente. Y fíjate lo que te he dicho, de los 300 trabajos, los han de repetir todos. O sea, una vez ha denunciado esto esta doctora Rebecca Chansky, que ya la sigo, a ver si publica más, me pareció revelador que se atreviera a decir eso. Pues hay 300 trabajos que no sirven. O sea, que yo no te puedo decir bien los resultados porque los han estudiado mal. Y con seres humanos no pueden mirar los hormonas en sangre porque no reflejan lo que pasa en tu cerebro. O sea, es diferente lo que está en la sangre que lo que está en el cerebro, porque la barrera hematoencefálica, por tanto, no he encontrado trabajos para poder decir eso. O sea que no te quiero como consumidor, es desanimador lo que te digo, pero es así. Entonces, no dejes que te suban la dosis rápidamente, no dejes. O sea, si la tomas, que te la justifique muy bien, y tú también tus síntomas. Vale. Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que hemos tenido tiempo, bueno, siempre haría falta más, pero tiempo suficiente para explicar. Ahora vamos a hacer la pausa. Ha habido un error antes en la explicación y no hay catering hoy, sentimos decirlo, así que bajamos las expectativas, pero hay aquí varios cafés maravillosos en el entorno para tomar café. Así que nos vemos en media hora aquí de vuelta. Gracias a todas.